Un esposo afligido hablaba con la prensa desde la entrada de su moderna casa, en el corazón de un barrio acomodado, en las afueras de la ciudad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Se mostraba preocupado frente a los medios por la desaparición de su esposa Shannon, de 34 años, y de sus dos hijas pequeñas, Bella, de 4, y Celeste, de 3. Pero cuando se descubrió todo, realmente vimos lo que se podía llamar como un monstruo. Esta es la historia de Chris Watts. La primera vez que le llegó a Shannon una sugerencia de amistad para aceptar a Chris Watts, ella lo eliminó, aunque tenían varios amigos en común. Un par de meses después, Shannon fue diagnosticada con lupus. Eso la deprimió profundamente. La enfermedad la llevó a dejar el trabajo que tenía desde hacía 9 años y alejarse de sus amigos. En ese negro periodo, Shannon bajó la guardia. Fue entonces que le llegó el segundo pedido de amistad de Chris. Le dio clic a aceptar y en 2010 se conocieron personalmente. Shannon Catherine Russek había nacido el 10 de enero de 1984 en Aberdeen, Carolina del Norte, mientras Christopher Lee Watts tenía un año menos y era originario de Oklahoma, pero se había criado en la ciudad de Fayetteville. Jóvenes, atractivos, llenos de amigos y de ambiciones. Enamorarse fue algo que se dio naturalmente. En 2012 se casaron y se mudaron a Colorado. Compraron una casa soñada en Frederick, al norte de la ciudad de Denver, y enseguida formaron la familia que deseaban. La primera hija, Bella Marie Watts, nació el 17 de diciembre de 2013, y el 17 de julio de 2015 llegó a sus vidas Celeste Catherine Watts. Ya eran 4 y se mostraban como una familia muy normal y feliz. Shannon estaba muy agradecida con Chris porque se había sentido rescatado por él en su peor momento. Ella, que era adicta a las redes sociales y todo lo contaba en Facebook, escribió: "Una cosa llevó a la otra. 8 años después tenemos 2 hijas. Vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. No importa cuán dura sea la vida, todo tiene un propósito. Hay una razón para todo. Porque me enfermé lo encontré y solo él me conoce en mi peor estado y me acepta. Le di excusas para que se fuera corriendo. Fue a mi colonoscopia, lo torturé, lo rechacé, lo empujé fuera de mi vida, una y otra vez. Él es asombroso. No puedo decirles cuán maravilloso es". Shannon estaba enamoradísima. No podía creer el giro maravilloso que había dado su vida. Se sentía parte de un cuento de hadas. El romance era perfecto. Él era un marido ejemplar y un hombre muy atractivo. Sus hijas eran alegres y sanas, y viajaban bastante. No podía pedir más. Además vivían en una casa de 2 plantas con jardín, con enormes ventanales de doble altura, 3 amplísimos dormitorios, una gran sala de juegos y garaje. Shannon contaba con un vestidor repleto de ropa y con una pared enteramente cubierta con sus zapatos. Bella dormía en su cuarto pintado de lila, Celeste en el suyo con el color de su nombre, y ambas tenían impresos los nombres sobre las cabeceras de sus blancas camas. Esa casa era el sueño construido de a 2, un escenario ideal para criar a sus hijas. Aparentaban prosperidad económica, pero la realidad era muy distinta. Los Watts gastaban más de lo que ganaban. Aparentaban felicidad, pero simulaban más amor del que en verdad poseían. Aparentaban ser la familia perfecta, pero ese sueño mutaría en pesadilla. En 2015 tuvieron que declararse en quiebra. El dinero no les alcanzaba. Chris trabajaba para la petrolera Anadarko, mientras que Shannon lo hacía de manera independiente para la compañía Level, como promotora de Thrive, unas cápsulas con vitaminas, minerales, extracto de plantas y otros antioxidantes para mejorar la vitalidad y la salud. A pesar de ello, Shannon seguía derramando felicidad en su mundo virtual. Tenía la convicción de que a fuerza de desearlo todo se encarrilaría, pero el hartazgo y el desamor empezaban a resquebrajar su supuesta perfecta relación. Cuando el 19 de junio de 2018 Shannon le mandó a Chris una foto de una nueva ecografía, ya hacía tiempo que las cosas no funcionaban como antes. En ese estudio médico se veía que se estaba gestando el tercer hijo de la pareja. Chris no se sintió feliz, pero respondió fingiendo una alegría que no sentía.
Shannon quiso creerle, siguió adelante con la idea de que con el nuevo hijo el amor renacería entre ellos. Y escribió en la red social: "Te amo, Chris. Eres el mejor padre que las chicas podrían tener". Aunque la verdad era que en ese momento ella se estaba yendo con sus hijas a pasar el verano a la casa de sus padres en Carolina del Norte para darle espacio a Chris. Él le había sugerido darse un tiempo. Shannon lo extrañaba demasiado, así que decidió ponerle por escrito todo lo que sentía. "Quiero darte espacio, pero mientras tú estás trabajando y viviendo una vida como si fueras soltero, yo estoy llevando en la barriga a nuestro tercer hijo y cuidando de nuestras hijas, y trabajando y tratando de ganar más dinero. No me cuesta escribirte y decirte que te amo y que te extraño. Si tú no lo sientes, puedo entenderlo, pero necesitamos conversarlo". El mensaje no obtuvo respuesta. Entonces la noche del 5 de agosto volvió a la carga y publicó en su red social: "Extraño abrazarte, extraño comer contigo, ver televisión contigo, extraño mirarte a los ojos, extraño hacer el amor contigo, lo extraño todo. No puedo esperar a celebrar nuestros 8 años juntos. Si para ti esto está terminado, si no me amas, si no quieres trabajar en esto, si no eres feliz y solo te quedas por las chicas, yo necesito que me lo digas". Pero mientras Shannon deseaba verlo y le escribía, Chris estaba en otro mundo. Ni siquiera la noticia del embarazo había podido derribar el muro de silencio que había crecido entre ellos. Y eso que a esas alturas ya sabían que el bebé que venía en camino era un varón, que se llamaría Nicolí, y que tenía fecha de llegada a este mundo el 31 de enero de 2019. Shannon y sus hijas volvieron a su hogar el 7 de agosto de 2018. La vuelta resultaría fatal. Ese mismo día encontró tirado en la basura un libro que ella le había regalado a su marido, Hold Me Tight, de la doctora Sue Johnson, que trata sobre cómo reconstruir las relaciones amorosas. Rompió en llanto angustiada. Estaba esforzándose para reconquistarlo y por mantener la imagen ficticia de la familia perfecta, pero su mundo se desmoronaba. Estaba segura de que Chris tenía un amante. A sus amigos más entrañables le había comentado que sospechaba que él la engañaba con alguien. Y sí, Chris tenía un romance y sus colegas lo sabían. Su amante era una compañera de trabajo, Nicole Kessinger, de 30 años. Llevaban saliendo desde el mes de junio, más o menos desde la misma fecha en que Chris se había enterado del nuevo embarazo de Shannon. La noche del domingo 12 de agosto de 2018, Shannon Watts volvió de trabajar en Phoenix con su amiga y colega Nicole Atkinson. El vuelo llegó demorado. Nicole la alcanzó en un taxi desde el aeropuerto hasta su casa y la dejó en la puerta a las 1:48 de la madrugada del 13 de agosto. Quedaron en que se hablarían por la mañana y Nicole la acompañaría a su cita con el obstetra. Shannon tenía consulta a las 10 para realizarse una ecografía y ver cómo iba el embarazo, pero jamás volverían a verse. La primera en alarmarse fue la misma Nicole, cuando por la mañana su amiga no le respondió los mensajes. Como Shannon no daba señal alguna, Nicole decidió ir directamente hasta su casa para ver qué ocurría. Fue acompañada de su hijo adolescente, que muchas veces había hecho de niñero de las pequeñas hijas de los Watts y también había cuidado el perro de la familia. A las 12:10 del mediodía golpearon la puerta. Nadie respondió. Vio los zapatos de Shannon en la entrada, le pareció muy raro y decidió llamar a Chris al trabajo. Curiosamente, él le pidió que no llamara a nadie y le dijo que ya mismo saldría para allí. Como Chris demoraba, Nicole desobedeció y llamó a la policía. Cuando Chris estaba llegando en su auto, atendió el llamado de un oficial que le avisaba que querían entrar a su casa. Chris le pidió que esperaran, que él estaba ya muy cerca y que les abriría. Cuando arribó, Nicole le señaló al marido de su amiga algo que no le parecía normal. El auto de Shannon estaba en el garaje con las sillas de las niñas puestas. Mientras la policía miraba el garaje, Chris Watts aprovechó la distracción y entró a su casa. Antes de abrirle la puerta principal, dispuso de 2 minutos, en lo que se apuró por hacer algo que nadie supo qué fue. A las 14 horas le abrió la puerta para que revisaran la casa. No había nadie, solo Dieter, el perro familiar, que ladraba enloquecido. La conducta de Chris era rara. Miraba su teléfono y mandaba mensajes de texto mientras el oficial le hacía preguntas. En los videos se ve claramente a Chris responder mientras mira fijamente la pantalla de su celular. Aparece como distraído y no mira a la gente a la cara.
Eso sí, le admitió a la policía que con Shannon estaba en un proceso de separación civilizado y dio a entender de que ella se podía haber ido por su propia voluntad, porque las mantas de Celeste y Bella no estaban en sus cuartos. Aseguró que sus hijas no iban a ningún lado sin ellas. En la cocina la policía encontró la cartera de Shannon, su anillo de casada y sus llaves. En la planta baja estaba también la valija con la que había regresado a Arizona en la madrugada. En el piso superior hallaron entre los almohadones del sillón de la sala de estar familiar el celular de Shannon y su smartwatch negro, pero no pudieron desbloquearlo. Chris dijo no conocer la clave. El hijo adolescente de Nicole haría un aporte importante a la investigación. Le señaló a la agente algo que le llamaba la atención. La cama matrimonial no tenía puestas sus clásicas sábanas blancas. Le preguntaron a Chris al respecto y dio una respuesta insólita. Dijo que seguro que Shannon las había puesto a lavar esa mañana porque odiaba el olor de los aeropuertos. Chris Watts al día siguiente haría una súplica por televisión. Se lo veía sorprendido y angustiado, pero calmo por la desaparición de su familia. La llamé 3 veces, le mandé varios mensajes de texto. Quiero desesperadamente que vuelvan. Espero que estén en un lugar seguro ahora. Es horrible. Espero que alguien haya visto algo, que sepa algo. Shannon, Bella, Celeste, por favor vuelvan. Necesito verlas a todas. Esta casa no está completa sin ustedes. Pero más tarde se sabría que ese mismo día que Watts supuestamente buscaba a su familia, había llamado al colegio diciendo que su hija Bella no empezaría las clases el lunes. También había llamado a una inmobiliaria para poner en venta su casa y había hablado varias veces con su amante Kessinger. El miércoles 15 de agosto Chris Watts fue llevado a declarar. Después de haber fallado con el polígrafo y de intensas horas de interrogatorio, empezó a decir algunas verdades. Pero antes pidió ver a solas a su padre y le contó su primera versión de los hechos. Él había dicho a Shannon que quería divorciarse y ella en un arranque de locura había estrangulado a las chicas. Entonces en venganza él la había asfixiado. La disparatada versión solo convenció a su padre, no a la policía, pero al menos Watts había revelado el lugar donde había descartado los cadáveres. Los encontraron el jueves 16 de agosto en la propiedad de la compañía petrolera donde trabajaba Watts y de la que fue despedido por esos días. El 21 de agosto de 2018 fue formalmente acusado por los asesinatos. No demostró remordimiento ni ninguna otra emoción. En los videos de la policía se lo observa impávido cuando es esposado. Los medios lo bautizaron como el monstruo de Denver y de verdad queda claro que Watts era un monstruo y que sabía muy bien lo que hacía. Había sido organizado, metódico y buscaba un objetivo: escapar de un matrimonio en el que se sentía atrapado. La fiscalía reconstruyó los hechos para el juicio. Primero ahorcó a Shannon, algo que le llevó varios minutos. Luego sofocó a Celeste, de 3 años, mientras dormía. El espanto tuvo lugar en el estrado cuando se estableció que Bella, la mayor de 4 años, había entrado al cuarto y le había implorado a su padre: «Por favor, papi, no me hagas lo que le acabas de hacer a Celeste». Pero el pedido de Bella no conmovió en absoluto a su padre, quien procedió a estrangularla. Bella se resistió con todas sus fuerzas, al punto de morderse varias veces la lengua. El fiscal del juicio, Michael Rook, explicó a los presentes que para estrangular y asfixiar a su esposa embarazada y a sus 2 hijas, el acusado habría demorado de 2 a 4 minutos con cada una de sus víctimas. Con toda su familia muerta en el auto, manejó hasta un lugar perteneciente a la compañía donde trabajaba. Ahí tiró los cuerpos de Bella y Celeste en 2 tanques de combustibles. Las introdujo por una pequeña abertura superior y las dejó caer en el petróleo crudo. Para llevar a cabo esto, según concluyeron los peritos forenses, tuvo que ejercer bastante fuerza para que los cuerpos pasaran por el orificio. Pero tenía un problema: Shannon no pasaría por esos agujeros. Entonces decidió enterrarla. Cavó una fosa superficial al lado de uno de esos depósitos de petróleo. Cuando encontraron los cuerpos hallaron también una sábana blanca. Era una de las que faltaban en la cama de los Watts y que el perspicaz hijo de Nicole había observado. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable. Fue juzgado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lo enviaron al correccional de Dodge en Wisconsin. En Colorado existe la pena capital, pero la familia Shannon prefirió evitar más muertes.
Pero el caso volvió a los titulares el 7 de marzo de 2019, cuando la policía dio a conocer una segunda confesión del acusado. Había sido grabada 17 días antes, más precisamente el 18 de febrero. Esta última versión de 5 horas decía todo lo que había sucedido con lujos de detalles. Chris había estrangulado a Shannon en su cama matrimonial. Con los gritos, Bella se había despertado y entró al cuarto de la pareja con su mantita entre las manos. Preguntó qué pasaba con su mamá y él le dijo que estaba enferma. Bella miró mientras Chris envolvía el cuerpo de Shannon con una sábana, pero se habría largado a llorar cuando él empezó a empujar el cadáver escaleras abajo. Luego Chris colocó a Shannon en la camioneta y volvió a entrar a su casa. Vio que Celeste también se había levantado. Entonces procedió a sentar a las chicas en el asiento trasero, cada una con su manta. Manejó 65 kilómetros hasta que llegó al campo de petróleo de la compañía donde trabajaba. Una vez ahí sacó el cuerpo de su mujer mientras las chicas preguntaban: ¿qué le haces a mami? Lo dejó fuera y volvió al auto. Con la manta de Celeste la asfixió mientras Bella miraba sentada en el asiento de al lado. Llevó a Celeste al tanque y la arrojó por el agujero superior. Volvió y repitió el procedimiento con Bella, cuyas últimas palabras fueron papi no, mientras se revolvía bajo la manta. Llevó su cuerpo al otro tanque, después cavó una tumba superficial para enterrar a Shannon. Un crimen espantoso, terrible y horrible, donde no tuvo piedad de sus pequeñas hijas, y tampoco de su esposa con 15 semanas de embarazo. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.